Hola, bienvenidos un lunes por el mundo más. Estamos aquí para hablar de las protestas de Irán. Voy a pasar muy rápido, ¿vale? A hablar ya con Mikel Ayestarán, que nos está esperando al otro lado. Encantado de estar aquí de nuevo. ¿Cómo de extendidas están las protestas en Irán? Porque hemos visto muchas imágenes en las últimas semanas incluso, ¿no? Estamos hablando ya de casi 2 semanas de protestas. Hemos visto, como digo, imágenes de intensidad en las protestas, pero ¿de verdad están tan extendidas por el país o es algo muy concentrado en algunas ciudades o en alguna región como el Kurdistán? No, las protestas están extendidas. Lo que pasa siempre, ¿no? En redes sociales pues tienes esa sensación, ¿no? De que estás asistiendo ahora mismo al fin de la República Islámica. Sin embargo, yo no creo que estemos en esa fase, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero sí que están extendidas. Diferentes organizaciones, gente con la que hablo también, dice que están en las 31 provincias del país se han registrado altercados, pero como tú has dicho muy bien, el epicentro, desde luego, de estas protestas es el Kurdistán, la zona del Kurdistán iraní, que es de donde era original Mahsa Amini, la chica esta de 22 años que murió a manos de la policía de la moral. Y otro de los puntos también que ha estado muy caliente en los últimos días es la provincia de Sistán-Baluchistán, en el otro extremo, esta vez en la frontera con Pakistán, y allí, más que protestas, ha habido directamente enfrentamientos armados, ¿no? con la Guardia Revolucionaria. Quería preguntarte por el hecho de que las mujeres a lo largo de los últimos años se hayan convertido en iconos de las protestas en Irán, porque si nos remontamos a 2017, vimos en aquel momento Vida Mobahed, no sé si lo pronuncio bien, eso ya me lo dirás tú, que fue una mujer pues que usó su hijab como bandera y también se desataron protestas. Luego en el 2019 Sahar Kodagari, ¿lo he dicho bien? Fue una mujer que fue a un estadio de fútbol y luego se incendió ella, ¿no? Se quemó viva en señal de protesta. Luego también tuvimos a Neda Aga Soltan, que esto fue a través de las protestas verdes. Nasrin Sotoudeh, ¿se dice así? Sotoudeh. Me parece curioso, ¿no?, que en un país tan conservador, al menos desde el punto de vista del gobierno, sean las mujeres las que terminan convirtiéndose en los iconos. ¿Eso es algo que es por la reacción internacional o es que de verdad en Irán son las mujeres las que terminan siendo las que salen a las calles y quienes de verdad se merecen el reconocimiento de intentar presentar como una oposición al gobierno actual? Bueno, la verdad es que, sobre todo en el último caso que nos está ocupando en estas últimas semanas, yo diría que son sin duda alguna las grandes protagonistas, ¿no? Esta movilización sin precedentes en la historia de la República Islámica, unidas, ¿no?, para abolir el uso obligatorio del velo, incluso todas las campañas que estamos viendo en redes sociales también, ¿no?, de mujeres que se cortan el pelo ante la cámara y luego comparten esos vídeos. Sin duda alguna tiene un componente femenino esta última revuelta en Irán que yo no he visto en otras, ¿no? Los casos que has dicho sí que son conocidos y han sido casos quizás más aislados, ¿no? En este momento no, en este momento la mecha se prende con la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral, que le detuvo por llevar mal puesto el hijab, el velo, y a raíz de esa muerte, de que se hiciera pública la denuncia de la familia sobre el cuerpo que tenía registraba muestras de malos tratos, es cuando estallan las calles. Y en estas 2 semanas, desde luego, lo que estamos viendo son lo más simbólico, ¿no?, que se puede ver, son mujeres liderando las movilizaciones tanto en universidades como en diferentes ámbitos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ver vídeos, ¿no?, de mujeres caminando por la calle Baliás de Teherán, por el centro, que es la principal arteria de la ciudad, con los velos en la mano. O otras, como tú dices, que han dado fuego al pañuelo en lugares emblemáticos de la capital. También hay algo de lo que tú dices, ¿no?, desde el exterior, ¿no? Se busca siempre esta imagen icónica, ¿no?, de la mujer luchando contra el régimen, pero es que en este caso es así, ¿no? Estamos viendo a las iraníes que son las grandes protagonistas, porque son también las que sufren más directamente esta norma que está en vigor desde el establecimiento del régimen islámico en el 79, ¿no? Es uno de los pilares, digamos, del régimen islámico, y lo que pasa es que van pasando los años y hay generaciones enteras que no comparten esa obligación, ¿no? No quieren respetarlo. Y se convierte en una puerta, ¿no?, para pedir reformas, ¿no?, tan necesarias en un régimen como el iraní. Lo que pasa que yo creo que va a ser muy complicado, ¿no?, que obtengan una respuesta positiva por parte de las autoridades. Al final, en Irán hay una distancia enorme entre lo que es la cúpula del régimen y lo que es la calle, y en este caso yo creo que va a pasar lo que ha pasado en anteriores ocasiones, ¿no?, que con el paso del tiempo pues la represión va a poder con las calles, lamentablemente. Por ponernos un poco en mejor contexto de los derechos de las mujeres en Irán, o sea, decías que esto es desde la revolución iraní del 79. El pañuelo sí. En lo que respecta al resto de derechos de las mujeres, ¿cómo se traduce eso en el día a día?
vida, porque, por ejemplo, uno de los casos, ¿no?, que yo mencionaba, que fue que una mujer intentó ir a un estadio de fútbol a ver un partido y terminó quemándose viva, ¿no? Pero hemos visto otros ejemplos de cosas parecidas. Entonces, si tuvieras que compararlo con Europa, evidentemente hay muchas diferencias, pero ¿qué dirías que es lo que más llama la atención o lo que están más en desacuerdo las mujeres en el país? Tenemos que comparar a Irán, como tú dices, no con Europa, tenemos que compararlo con sus vecinos, tenemos que compararlo con el caso de Turquía, con los países del Golfo, por ejemplo, con Afganistán, con Irak, ¿no?, con los países que tienen sus fronteras, ¿no? Aquí cada uno tiene particularidades diferentes. En el caso de Irán y el velo, lo que ocurre es que, a diferencia de otros lugares, ¿no?, por ejemplo, las minorías, o sea, las mujeres judías o cristianas que viven en Irán también tienen que ponerse el velo. Y eso es algo que quizás en otros países no ocurre, ¿no? En Siria, por ejemplo, en Irak, perdón, por ejemplo, las mujeres cristianas no tienen por qué taparse. Si lo tenemos que poner en comparación con el Golfo, es también diferente, ¿no? Porque digamos que la situación, sobre todo en los pequeños estados del Golfo, pues las mujeres extranjeras que acuden ahí tampoco tienen que ponerse el velo si no quieren, ¿no? Otra cosa ya es cómo es el uso entre la población local, ¿no? Pues ese es otro discurso. Pero lo llamativo, la particularidad de Irán es que tú también, como extranjera, si viajas a Irán, tienes que poner como respeto a esa norma, ¿no? Sin embargo, ya vimos lo que pasó con la última visita de Raisi a Nueva York, que incluso quiso que Christiane Amanpour se pusiera el velo para entrevistarle a él en Nueva York. Hay un poco esa sensación en Irán, ¿no? Y luego, sobre todo, hay un hartazgo y un cansancio por parte de la gente, mucha gente que ya no se cree esta cantinela de la República Islámica, ¿no? Lo ven muy lejos, ven una hipocresía muy fuerte en una cúpula del régimen que predican este tipo de normas, pero luego cuando estás ahí y lo ves y lo vives de cerca, te das cuenta que son ellos los primeros que no lo cumplen, ¿no? Es simplemente una fachada, una forma de intentar joder a los demás y de intentar imponer tu poder, ¿no? Para mí, lo que está en el fondo de todo esto es eso. Es un sistema que con el paso del tiempo ha generado una fachada en la cual ellos hablan de régimen islámico, pero como suele ocurrir en este tipo de cosas, pues quizás no es tan islámico, ¿no? Como dicen sus palabras, intentan guardar las formas, pero el fondo no es así. Y eso la gente de la calle lo sabe, ¿no? Y está harta. O sea, ¿por qué te tienen que obligar a ti a ponerte el pañuelo cuando tú sabes que mucha gente de la cúpula pues no se lo pone en cuanto abandonan las fronteras iraníes, ¿no? ¿Por qué? Hay una distancia pues cada vez más grande, ¿no? Y un hartazgo con el sistema que ha hecho explotar a la gente, ¿no? Sin embargo, una de las grandes tragedias que yo creo es que todo este enfado que vemos en la sociedad, como ya vimos en 2019 con las protestas por la subida de los precios, es que no hay liderazgo, no hay un liderazgo, no hay una alternativa, no hay algo que digas, joder, sí, esta vez estas protestas pueden generar algo alternativo, ¿no? O se produce una especie de escisión dentro del régimen de tres pares de narices, o esto va a acabar como las anteriores, ¿no? Con cientos de detenidos, muertos y a otra cosa, ¿no? Es muy complicado presentar una alternativa a lo que tiene ahora mismo Irán, ¿no? Porque además las consecuencias para aquellos que detienen suelen ser bastante graves, ¿no? O sea, quiero decir que hay gente que se puede ir decenas de años a prisión por culpa de esto, ¿no? Vamos a ver, salir a protestar en Irán es una cosa muy seria, hay que ser muy, muy valiente. Me pasó también en Kabul, en el aniversario de los talibanes, cuando vi salir a 25 mujeres a manifestarse, dije, joder, hay que tenerlas bien puestas, tío, para salir aquí a manifestarte. Y claro, las disolvieron a tiros, disparos al aire, menos mal, ¿no? Pero es que en Irán el problema no es la policía regular, no es la gente que tú ves uniformada, es todo ese órgano paramilitar, ¿no? que tiene el régimen, que ha ido creando en los últimos años, y que son realmente ese poder en la sombra, ¿no? Que es el que manda y el que siembra el terror en las calles en este tipo de situaciones, ¿no? Yo lo viví en 2009 en primera persona, en esa revuelta verde de la que has hablado antes, y la verdad es que pasas auténtico terror en las calles, ¿no? Yo de hecho había visto algunas imágenes en las que hombres vestidos de civil estaban atacando a mujeres, pegándoles delante de las cámaras incluso, o sea, sin ningún tipo de pudor, y había leído la referencia a la milicia Basij, que claro, por lo visto son los que más miedo dan. Entonces, ¿quiénes son exactamente esta milicia? Bueno, pues estos son los garantes de los valores revolucionarios. Es algo que digamos, es una organización paramilitar creada por Khomeini y sigue vigente hasta nuestros días, ¿no? No es lo mismo que la policía de la moral, ¿verdad? No es lo mismo que la policía de la moral. Es diferente que la policía de la moral. Los basillíes, digamos, que están vinculados a la Guardia Revolucionaria, digamos que son como las juventudes de la Guardia Revolucionaria o algo así. Y es un estamento paramilitar, ¿no? Digamos que estos están muy metidos en las universidades y empiezan desde la base, ¿no? Hasta están muy metidos en el sistema, y esto sí que desde luego es la quinta columna, ¿no? Es la columna. La quinta columna no, es la columna vertebral. Esta es la gente que tiene que cuando las cosas están mal para el régimen salen, ¿no? Y digamos que la función que tienen es velar
por el cumplimiento del sistema islámico, ¿no? Porque se está cumpliendo con las normas del sistema islámico y dependen directamente del líder supremo. Luego mi otra pregunta, viendo lo extendidas que están las protestas, entiendo que no solo entra una lucha por los derechos de las mujeres y específicamente con el velo, sino que también hay un descontento con la situación del país, tanto a nivel económico, ¿no? como a nivel de liderazgo de posible corrupción o de mala administración. Entonces, es verdad que Irán está pasando por un mal momento económico desde hace años, principalmente a causa de las sanciones que está liderando Estados Unidos, ¿no? Pues por el posible desarrollo de armas nucleares y demás historias. Pero, ¿cuánto hay de verdad de mala gestión y de corrupción y de descontento con los líderes porque creen que no están a la altura de las circunstancias? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Irán es que es un régimen absolutamente opaco, ¿no? O sea, tú ves una cosa, tú ves un presidente, ves un gobierno, ves una policía, pero realmente luego hay otro sistema paralelo que es el que controla este país, ¿no? Con lo cual es muy opaco, es muy difícil saber eso, ¿no? Yo, desde luego, lo que palpo, ¿no? En la gente con la que hablo, y gente que no es especialmente antirrégimen, ni mucho menos, pero que hay un hartazgo, ¿no? Hay un hartazgo con esa élite que se ha ido estableciendo con el paso de los años y que son ahora los que controlan el país, ¿no? Y que no sufren lo que sufre la mayoría de la población, como tú dices, ¿no? Debido sobre todo a las sanciones estadounidenses que están siendo. La última ronda de sanciones de Trump fue una ronda muy efectiva, ¿no? Fue muy efectiva desde el punto de vista que están jodidos, no han podido vender petróleo durante mucho tiempo, aunque ahora eso ya ha ido cambiando, ¿no? Ya empiezan otra vez a poder hacerlo, ¿no? Que es el oxígeno, el auténtico balón de oxígeno para regímenes, es poder disponer del cash, del dinero que les da el petróleo. Hay ese estado oculto al que hablábamos antes, van a seguir, ¿no? Es también un enorme negocio. Estamos hablando de una potencia energética de unos niveles que ya nos gustaría, ¿no? En algunos países europeos disponer del gas y del petróleo. Sobre todo ahora, pero que no lo pueden vender, ¿no? Libremente a causa de las sanciones, ¿no? Está siempre ese doble juego, ¿no? Pero bueno, a favor de Irán, yo también me gustaría decir que esta gente, cuando hace un pacto, lo cumple, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Ellos firmaron un pacto en 2015 y lo cumplieron. Entonces es gente con la que te cuesta, no sé cómo decírtelo, o sea, llegar a un pacto con ellos es muy complicado, pero una vez que lo firmas, ellos lo cumplen, ¿no? O por lo menos es lo que nos demostraron de 2015 a 2018. Estados Unidos no lo hizo. Eso es darles también a ellos, a la cúpula del régimen, darle un argumento, ¿no? Para constantemente ponerse en el punto victimista, ¿no? Y con todo esto de las protestas también, al final, lo que hemos visto hoy, después de 2 semanas, ha comparecido el líder supremo. No había hablado hasta ahora, había muchas dudas sobre su estado de salud y demás. Y lo que hemos visto es que lo único que ha hecho es echarle la culpa, como siempre, a Estados Unidos, a Israel de todo, ¿no? Cero autocrítica, pero es que realmente tiene argumentos también para hacerlo, ¿no? Porque hay una ceguera absoluta, ¿no? de la política exterior de estos dos países con Irán, ¿no? Pero lo que te decías tú, ¿no? Es un poco el repaso del acuerdo nuclear, que claro, lo firman con Obama durante esa administración, recibe Obama una cantidad de críticas acojonante por parte de los republicanos, llega Trump al poder, se carga el acuerdo nuclear, tal y como se cargó el acuerdo climático de París, ¿no? Se sale de estos acuerdos y claro, además es que coincide, si tú lo ves, entra Trump, se sale del acuerdo nuclear, pone sanciones y ahí ves las protestas de 2017, las protestas de 2019, ¿no? Entiendo que también por la presión de las dificultades económicas. Y ahora veíamos otra vez el intento de negociar el acuerdo con Europa, parece así como medio de intermediario, pero ahora se va todo al carajo. Sí, bueno, vamos a ver, nunca sabes. Al final estas negociaciones tienen, con los iraníes tienes muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Es un poco zoco, entonces vas negociando, van tirando, van aflojando, pero sí, ¿no? Al final yo creo que esa decisión que tuvo Donald Trump, además de acercar mucho más a los iraníes a una hipotética bomba atómica, como se está viendo con los datos en la mano, como dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, lo que le da es un valor de oxígeno, ¿no? al régimen para seguir en sus 13, ¿no? Y desconfiar y echar la culpa a Estados Unidos e Israel, ¿no? Los últimos asesinatos de científicos nucleares, los que parece que está detrás la mano del Mossad, todo este tipo de cosas, ¿no? Son argumentos, ¿no? Para que lleguen, cada vez que llegan este tipo de movilizaciones, ellos, en vez de hacer autocrítica, echen balones fuera y culpen de todo al exterior, ¿no? Cuando realmente sí que hay una presión exterior y a Irán se le tienen muchas ganas, pero luego, claro, a mí, yo lo que siempre echo de menos es autocrítica, ¿no? Decir, joder, pues, ¿qué pasa, no? A nivel interno hay cero autocrítica. Porque además, una de las principales razones bueno, entiendo que estarás de acuerdo con esto, una de las principales razones por las que Israel ha restablecido vínculos diplomáticos o iniciado casi por completo con algunos de los reinos árabes que tiene ahí en el Golfo es también por
prestarle batalla de alguna forma diplomática a Irán. Absolutamente. Sí, los acuerdos Abraham, una de las bases es esa, ¿no? Es un poco juntar digamos, estas potencias suníes en contra de Irán, ¿no? Formar una especie de halo de seguridad también para Israel con estos aliados del Golfo, ¿no? Y luego, tirando un poco más a lo concreto, una de las preguntas que tenía yo es, creo que ya de alguna forma lo has sugerido, pero ¿es realmente, o sea, el pueblo iraní tan conservador como las normas que hay ahora mismo? O sea, y de alguna forma ya has dicho que hay mucha gente que está harta, ¿no? Pero me estabas hablando mucho de las mujeres, ¿qué hay de los hombres? Porque yo he visto vídeos estos días de mujeres que están caminando por los mercados de alguna ciudad sin el velo, ¿no? O llevándolo de la forma que les da la gana, y que a los hombres que ves en el vídeo pues se la pela, ¿no? Básicamente, pero no sé si eso también se palpa en las calles, si es que la gente simplemente dice, bueno, estos son normas de hace 1000 años, pero que hay que aguantarlas porque así lo dice el régimen. Sí, lo que pasa es que hay miedo. Las normas, este tipo de normas, por ejemplo, se respetan por miedo, ¿no? a las represalias que puedes tener. Ahora mismo, así como en España, por ejemplo, te pueden multar por hablar con el móvil y te sacan incluso fotos ya, ¿no? Y te ven con el aparato. En Irán lo que tienen son máquinas para detectar a las mujeres que no tienen el velo puesto cuando están conduciendo. Claro, y si son, creo que son 3 veces. Me puedo confundir, si hay alguna que nos está oyendo, seguro que me corrige. Creo que son 3 veces, tienes que ir luego a un centro de estos ellos le llaman reeducación. Un centro de educación, aparte que te retiran el carné, ¿no? Por supuesto que hay un sector muy importante de la población que respalda al régimen y está absolutamente con las normas que impone el liderazgo, pero también hay otra parte muy importante que no. El problema es que no hay libertad, ¿no? Para mostrar ese rechazo, para intentar abrir una mínima reforma, ¿no? Tampoco están pidiendo irse en bikini a la playa, ¿no? O sea, lo que están pidiendo es que la que quiera que se ponga el velo y la que no quiera que no se lo ponga. A mí me parece algo de sentido común, ¿no? El problema es que, bueno, es una norma impuesta desde el año 79, es uno de los pilares que se impuso desde ese año. Va a ser muy difícil que el régimen dé marcha atrás en este punto, porque es como, digamos, uno de sus caballos de batalla, ¿no? Para mostrar que son islámicos, ¿no? Pero, no sé, a mí esto me pasa mucho yo cada vez que veo un país con la etiqueta de régimen islámico, que son normalmente los menos islámicos que conozco, ¿no? Y en cuanto a los iraníes, pues tienes que ir y verlo, ¿no? En cuanto vas ahí y lo ves, pues te das cuenta que una cosa es la imagen que proyecta el gobierno, la imagen que quiere proyectar, ¿no? Y otra cosa es el día a día, ¿no? Desde luego los viernes en las mezquitas de Teherán vas a encontrar bastante menos gente rezando que en las de Marruecos. Y tirando a lo del caso de Mahsa Amini específicamente, ella es de esa región del Kurdistán. ¿Por qué es importante que ella sea de esa región específicamente? Hombre, en este caso la policía de la moral se le ha ido la mano con una joven kurda de una zona que se llama Saqqez. El problema es que los kurdos de Irán, como los kurdos de Irak, como los de Siria y como los de Turquía, si algo tienen, desde luego, tienen ese chip de hacer contra a los gobiernos centrales de los países donde están, ¿no? En este caso, el gobierno de Teherán. Y tienen incluso diferentes milicias, que en este caso sus bastiones están en el norte de Irak, y de hecho Irán lleva 5 días bombardeando a estas milicias con misiles y con drones suicidas, ¿no? Hay más de 20 muertos. El tema es que a la hora de organizarse, para las protestas son la leche. Los kurdos son buenísimos, ¿no? A la hora de movilizarse, a la hora de juntarse, y las huelgas generales que estamos viendo en el Kurdistán iraní estos días están siendo muy importantes, una solidaridad pues muy fuerte. Incluso la propia Mahsa, el propio nombre de esta chica estaba puesto en persa, ¿no? Ella se llama Gina, el nombre en kurdo. Hay muchas cosas, ¿no? que pasa con la minoría kurda, como la minoría baluchi en la otra parte del país. Para empezar, no son chiíes, ellos son suníes, pero el punto de vista religioso quizás no pese tanto como el punto de vista de que no quieren verse asimilados por la mayoría persa chií. El carácter nacionalista y separatista está muy marcado, ¿no? Y a la hora de movilizaciones, pues tienen el culo pelado de hacer manifestaciones en los últimos años. Lo que pasa es que no nos enteramos. No nos llega, y de hecho ahora mismo hay un apagón informativo en el Kurdistán importantísimo, como está pasando en Baluchistán, ¿no? Estas dos fronteras son puntos débiles para la República Islámica, ellos lo saben, porque lo que tienen enfrente no solamente son movimientos sociales, sino también tienen milicias. Porque además, esto no sé qué papel juega, pero de los kurdos hemos oído hablar mucho a raíz de la guerra en Siria, ¿no? Y del papel que han tenido también en el norte de Irak, por ejemplo, pero no sé si eso se traduce de alguna forma o influye en la política territorial o la política interna de Irán. Absolutamente, sí, los kurdos en Irán también están organizados, tienen, digamos, el propio PKK tiene su brazo iraní, como tiene su brazo en Siria, como tiene su brazo en Turquía, por supuesto, y su brazo en Irak, ¿no? Y hay otros partidos, ¿no? Los kurdos, otra cosa no, pero partidos políticos tienen cantidad. y sí, a nivel interno
claro que ellos tienen sus reivindicaciones, ¿no? A nivel cultural, a nivel lingüístico y a nivel político, ¿no? Lo que pasa es que en un país como Irán es imposible, vamos, ¿no? La República Islámica no va a admitir ninguna fractura, ningún movimiento de separación, vamos. Y ya la última pregunta que te quiero hacer, porque sé que te tienes que ir, es sobre qué esperas del futuro de estas protestas. Me decías antes que bueno, la teoría general es que el gobierno las va a conseguir aplacar a base de violencia y de encarcelar, pero no sé si las referencias que te llegan a ti desde Irán, que sé que deben ser pocas, porque ahora han capado WhatsApp, han capado Instagram y está el acceso a Internet un poco complicado, pero bueno, aún así me gustaría saber un poco tu impresión de la situación actual, sabiendo que las protestas se han extendido durante tantos días. Pues la verdad es que una cosa es el deseo y otra cosa es la visión realista, ¿no? De las cosas. Como te decía antes, yo ya después de lo que vi en 2009, que en 2009 sí que había un liderazgo, ¿no? Digamos, había un sector dentro del propio régimen que estaba liderando esas movilizaciones en la revuelta verde y fueron incapaces, ¿no? de sacar adelante cualquier alternativa. Y a raíz de entonces la verdad es que yo he perdido bastante esperanza, ¿no? en un posible cambio a través de este tipo de movilizaciones, ¿no? Cualquier revuelta de este tipo, si quiere salir adelante, además del enfado y la ira y demás, necesita algo, un mínimo de liderazgo interno, ¿no? Algún grupo fuerte que esté detrás, ¿no? Y que les ayude a salir adelante, ¿no? Como vimos en Egipto, por ejemplo, con los hermanos musulmanes. O necesitas algo más que salir a quemar coches y tirar piedras y gritar eslóganes, ¿no? Lo que yo deseo, desde luego, lo que deseo es que haya reformas internas, ¿no? Que haya reformas en el régimen y sobre todo que liberen lo antes posible a los cientos de detenidos que habrá estos días, entre ellos muchísimos periodistas locales que eran nuestros ojos y a los cuales les han encarcelado por cubrir las protestas, ¿no? A la propia periodista que fue la que dio la exclusiva de la muerte de Mahsa Amini también está encerrada. Por lo tanto, una cosa es ese deseo de que haya reformas internas y que a los iraníes les vaya lo mejor posible, pero por otra parte está esta visión realista, ¿no? de un sistema que el sistema es muy duro, el sistema es muy opaco, el sistema yo creo que es capaz de hacer frente a este tipo de movilizaciones y sobre todo también todos los deseos que tengo es que lo mejor que pueden hacer desde Estados Unidos o desde Israel es dejarles a los iraníes en paz, ¿no? Y que ojalá consigan al menos concesiones, ¿no? Y yo creo que el cambio de sistema me parece utópico ahora mismo, porque no veo alternativa, pero que consigan concesiones para poder respirar, ¿no? Y tener más libertad, que al final es uno de los eslóganes principales, ¿no? Libertad. Bueno, yo lo que sí que te puedo decir es que desde Estados Unidos ahora los republicanos, los conservadores están poniendo incluso más presión sobre Biden para que no llegue a ningún tipo de acuerdo, para ejercer más presión todavía sobre el régimen. Algo que, como dices tú, ¿no? Pues termina siendo contraproducente, especialmente para los iraníes, que no pueden hacer mucho. A mí el acuerdo nuclear me parece fundamental para la seguridad regional y para la seguridad mundial, ¿no? Si quieres tener controlada a esta gente, por lo menos tienes que tener un acuerdo y tienes que tener unos verificadores, ¿no? Ningún país ha soportado las revisiones tan exhaustivas, ¿no? Estaba soportando Irán, ¿no? Según los propios expertos de la agencia internacional, ¿no? Es importantísimo que eso vuelva a estar en vigor y si realmente tu preocupación es el programa nuclear, que yo no lo creo. No, bueno, Israel también tienes que recuperar ese sistema y jugar, ¿no? Intentar jugar con unas normas internacionales. El problema es que aquí se están jugando otro tipo de cosas, ¿no? Están sobre la mesa, no solamente es eso. Y al final lo que queda claro que para mí el acuerdo nuclear no es prioritario para Estados Unidos ahora mismo, ¿no? No, y sobre todo si llega Netanyahu otra vez al poder, ¿no? A finales de año. Sí, exacto. Hay otros factores en juego, ¿no? Pero es una pena, porque al final para llegar a acuerdos sí que se necesita gente fuerte, capaz de hacer esfuerzo y capaz luego de hacer que se cumplan, ¿no? Y por desgracia pues esto no ha ocurrido, ¿no? Pero nos iría bastante mejor si en lugar de lanzarnos misiles llegaríamos a acuerdos, ¿no? Y dicho esto, ¿no? Que no parezca que estoy aquí haciendo un alegato a favor de la República Islámica, yo llevo desde 2009 sin visado. Pero al final también, no sé, cuando tú has vivido allí, yo viví allí, y cuando ves desde fuera, ¿no? Hay una manipulación inmensa, ¿no? En todo lo que rodea a Irán, ¿no? Me da bastante rabia, sobre todo por los iraníes, ¿no? Que se merecen muchísimo más, ¿no? Que hacer periodismo panfletario de barricada, ¿no? De buenos y malos, rojo o negro. En Irán, si hay alguna cosa en Irán, hay matices, y si algo se merecen los iraníes es mejorar sus condiciones de vida. Pues nada, Miquel, muchísimas gracias por pasarte. Perdón los minutos de más que te he robado y que vaya todo muy bien. Un placer.